Bien, no di el teléfono, es 11 3200 0530, 11 3200 0530, pero ya Marcela de la Plata me dice Osvaldo, en relación con Belén, en Argentina no rige la justicia, rige el sistema de administración arbitraria de leyes. Muy bien, Marcela, muchas gracias. Repito el teléfono, 11 3200 0530. Leí La llorería, título interesante, ¿no?, para pensar, de Martín Sivak. Yo había leído un libro muy impactante que lleva por título, quiero decirlo exactamente, El salto de papá. Y aquí, por supuesto que aparece, porque Martín además es profesor universitario, es periodista, pero aparece el novelista, con mucha fuerza y con distintos temas, porque en la novela, que parte de un abandono, una mujer abandona a un hombre, esa novela después toma otros caminos, donde aparece desde Chávez hasta los talibanes, pasando por la nata y por muchas otras cosas. Pero basta. Martín Sivak, Osvaldo Quiroga te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Osvaldo. Buenas noches. Un gusto volver a conversar con vos. No, para mí, por favor, para mí. Partamos del título. Hay mucho llanto, hay mucho ribotril. Yo hablo de la novela, estoy hablando de la novela. Mucho llanto, mucho ribotril. Hay horas para llorar, hay tiempos para llorar. Contanos. Y también hay algo que aparece en la novela que podría ser, no lo sé, pero bueno, sí, podría ser autobiográfico, cuando aparece el recuerdo del padre y cuando aparece el recuerdo de la madre. Pero te escucho a vos, Martín. Sí, bueno, la llorería alude a una frase que solía decir mi padre, que es a llorar a la llorería, sí. Que es, digamos, en algunos casos aplicada a las derrotas deportivas y a no quejarse. Y la semana pasada supe por Claudia Piñero, la escritora que trabajó con mi padre cuando era contadora, que lo aplicaba a muchos temas, no solamente a las cuestiones deportivas. Así que esa frase me dio, o nos dio, como sabés, el proceso de escritura del libro, en mi caso que tardó mucho en escribir y en cerrar, nos dio el título del libro, que sin entrar en una discusión de géneros, porque primero porque no estudié letras y no me siento tan seguro con los géneros, diría que es una autoficción, o tiene bastante de claro. Autoficción, como decís vos, empezó como un diario de ese abandono que aludís, y en algún sentido me ayudó a organizar la desesperación. Todos estuvimos en esa zona tan incierta y angustiante de una separación, y se empezó como un documento privado, y mientras lo escribía, un diario, todos los días, con la insistencia de los diarios, la reiteración, y era algo tan triste. Me recordé una historia que hacía tiempo que quería escribir, porque fue el mejor trabajo que tuve en mi vida, que fue viajar de Buenos Aires a Tijuana con un documentalista de la BBC, John Langan. Entonces empecé a escribir esos dos textos en paralelo, como si tuviesen algo que ver, aunque en ese momento no lo tenían, y los conectó el detalle que durante ese viaje con este documentalista, corresponsal de guerra, que luego fue secuestrado por los talibanes, hizo 10 documentales muy buenos de Medio Oriente, alguien como muy entregado a las situaciones de riesgo. En uno de los intervalos de ese viaje, él viajó a Londres porque su hijo estaba por nacer, su primer hijo. Uh-huh. Esto estamos hablando hace 23 años, y yo viajé a Buenos Aires, y ahí murió mi madre. Entonces esas historias terminan conectadas, o el texto que escribí intenta conectarlos, de modo que son 3 historias que se van, si se quiere, amalgamando o se van relacionando, o eso fue mi intención cuando lo escribí. Muy lograda tu intención, la verdad que es tal cual lo decís, ¿no? Empieza de una manera muy contundente, en eso me acordé del salto de papá, ¿no? Porque empieza diciendo algo así como: N me dejó, no sé, en Nochebuena, creo, el último día del año, no me acuerdo, sí. Por mensaje de texto. Sí. Lo cual, no digo, estoy hablando de ficción, no estoy hablando, desconozco la realidad, estoy hablando de ficción. Lo cual
es muy contundente que al protagonista lo dejen por mensaje de texto. A partir de ahí, la novela, como bien vos decís, yo no sabía que este documentalista existía, aparecen un montón de otras cosas, pero siempre está presente el abandono, me parece a mí, en la novela. ¿Cómo lo ves vos? Sí, o sea, a ver, unas cosas sorprendentes de la salida del libro es que recibo muchísimos mensajes y en esas lecturas tan distintas, algunos leen un libro sobre la amistad, otros sobre el abandono, otros sobre la relación con la madre, otros sobre la agonía de la madre, así que eso me parece que es algo de las, digamos, de lo inesperado de la publicación de un libro. Yo en otros libros que escribí por ahí era más claro, no sé si la palabra es más claro, pero era como un solo tema, ¿no? La historia del diario Clarín o Claro. La biografía de Evo Morales. Entonces, que obviamente que todo libro habilita múltiples lecturas. En este nunca me había pasado de estas lecturas tan distintas. Vos estás hablando de un abandono como centro, otros es más en los duelos, ¿no? Que también hay algo en la escritura que eso es lo que también a mí me pasa, que yo reescribo más de lo que escribo y paso muchísimo tiempo tallando, reescribiendo y en este caso fue también hacer dos duelos, o sea, sobre esa separación, sobre mi madre y al mismo tiempo, digamos, sin hacer una especie de exaltación del sufrimiento, intenté también con los recursos un poco obvios, pero también no tomarme demasiado en serio y utilizar algunos recursos de la ironía, que eso lo aprendí mucho de este documentalista, John Langan, cuya vida se truncó después de ser secuestrado por los talibanes y siempre ha conservado una gran capacidad de reírse de las desgracias y no tomar tan en serio ese peso de las desgracias. Entonces, también, salió vivo, ¿no? Él salió vivo, pagó un rescate, el Canal 4, es un caso muy pero muy conocido porque el Canal 4 de Londres pagó un rescate, después una película de Tina Fey basado en este caso. Sí, es un caso, fueron 4 meses, él perseguía tenía la idea de entrevistar a Bin Laden, o sea, siempre se entregaba a situaciones de muchísimo riesgo y bueno, fue a unas montañas en la frontera. En una te enojaste vos porque casi los matan a tiros. Claro, si yo nunca me había estado en un tiroteo, no sé si vos estuviste en un tiroteo, yo por suerte fue la primera. No estuve en un tiroteo. y bueno, entonces si vos estás en un tiroteo, lo que haces es cubrirte y decir que pase esto rápido, y él empezó a filmar y empezó como a decir, esto tenemos que hacer de esto un momento de televisión. Entonces, pensá eso en el caso de América Latina, donde digamos, hubo una ascensión en una avioneta también bastante de riesgo, pero digamos, él estaba acostumbrado a Medio Oriente a estar en situaciones de combate, de muchísimo riesgo. Entonces había algo en él de esa, de ese prestarse a la posibilidad de morirse haciendo una nota, que soy de la escuela que no vale la pena arriesgar la vida por una nota periodística ni por 3 minutos de televisión. Pero bueno, fue también formativo en ese sentido, o fue una manera también de entender el periodismo, una manera que yo hasta entonces no conocía, que es eso, la disposición al riesgo. Y estuvieron con Chávez también. Sí, porque el documental es en un contexto de América Latina, ¿te acordás? El comienzo del siglo XX, fue el momento posterior al golpe de Estado contra Chávez, donde Chávez estaba en pleno conflicto con la gran prensa privada de Venezuela. Entonces a la prensa, a la llamada prensa internacional, John tenía las credenciales de documentalista de la BBC, entonces nos dio bastante acceso. Entonces parte del documental tiene que ver con contar esa Venezuela polarizada del 2002, y después es un viaje bastante arbitrario de él por América Latina, siguiendo el modelo de diario de motocicleta de Che Guevara, pero y termina con lo que a mí más me impactó del documental, que es pasamos las últimas 2 semanas en Tijuana con los migrantes que cruzaban por el desierto y también los que cruzaban por el mar, es decir, en las playas de Tijuana había una parte del muro que se metía en el mar, entonces nosotros filmábamos a los que cruzaban, era una historias muy conmocionantes, porque gente que era también arriesgar la vida, pero ahí no por 2 minutos de televisión, sino por encontrar una vida distinta. Y esa una de las últimas noches conocimos a una chica de 16 años que estaba embarazada de 9 meses, que
su intención en ese momento por la ley de los Estados Unidos, si ella cruzaba y daba luz en tierra de los Estados Unidos, automáticamente le correspondía la nacionalidad a ella y a su hijito, que se llamaba Daniel. Entonces, también fue una gran lección, porque obviamente yo tenía 25 años, yo tenía 37, imagínate, una chica de 16 años embarazadísima, y le dijimos que no lo haga, que es peligroso, y ella, con la lucidez de los 16 años, nos dijo: lo hago ahora para que él no lo haga de grande. Entonces eso fue de los cierres más, o sea, contundentes. Nos llamamos a silencio por muchos días, porque finalmente esa actitud quedó casi paternalista de nuestra, también de ver el riesgo real de una chica de 16 años que estaba arriesgando su vida y la de su hijito. Entonces, bueno, fue también un viaje como que pasaron muchas cosas, y también se volvió un viaje emotivo y personal, porque él acababa de tener su hijo, en mi caso mi mamá acababa de morir. Entonces fue como una especie así de gran experiencia. Claro, por eso es difícil encasillar. Yo nunca creo mucho en los estilos, la verdad es esa. Siempre pienso que cada obra tiene un estilo diferente. Es difícil encasillarla, porque hay una mamá que muere, bueno, está en la novela, yo hablo que está en la novela, una mamá que muere de cáncer, y es muy conmovedor cómo lo contás. Es decir, y por otra parte hay también un trabajo sobre el periodismo, sobre un periodismo que se extraña mucho, que sería el periodismo donde se pone el cuerpo, ¿no? Sí, es decir, hoy podés cubrir una guerra desde tu casa. Bueno, en otra época no fue así. Sí, o sea, ese periodismo que se dijo de esa época, que tenía que ver con eso, con la necesidad imperiosa de estar todo lo posible afuera de la redacción. Nosotros tuvimos el privilegio de poder viajar sin equipo, los dos, o sea, un viaje liviano, no es que había camarógrafos, sonidistas, éramos los dos, entonces íbamos bastante liviano, y no había adentro, o sea, no existía la retaguardia de la redacción o la sala de edición, era como ir ahí con los bolsos a la ruta, y también sí, fue como una para mí, que yo los 18 años que quería hacer ese tipo de periodismo, viajar por América Latina, fue como algo muy único. Y el resultado es La Llorería, lo publicó Alfaguara, y por supuesto lo estamos recomendando. Martín, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias a vos, Osvaldo, por el interés en el libro y por esta conversación. Abrazo. Abrazo. Somos Radio AM 500.